Este programa es clasificación A, contenido apto para todo público. ¿Qué tal, amigos, amigas de TV Guas? Mi nombre es Araí Sigala y estamos en un capítulo más de Ex Libris, un programa producido por TV Guas, la televisión universitaria. En este programa descubrimos a nuestras personalidades universitarias a través de sus lecturas, porque tenemos algo muy en claro, que no solamente nosotros marcamos nuestros libros para diferenciarlos del resto, sino que son los libros los que también nos marcan un pasado, un futuro y tal vez un porvenir. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial para nosotros y esto también a propósito más bien de este mes Pride, y bueno, lo decimos con mucho orgullo, y también, si el invitado me permite esta metáfora o esta asimilación, pues también es un poco una cita ciega, si lo podemos decir así. Bueno, pues vamos a conocer a nuestra personalidad que nos acompaña el día de hoy. Y se trata del maestro Manuel Palma Márquez, quien, bueno, está actualmente estudiando un doctorado en Historia y, bueno, también es licenciado en Letras. Y conoceremos más a fondo a través de esta plática cómo ha surgido este interés por los libros y también todos sus proyectos que tiene y que son muy interesantes para nosotros. Maestro, ¿cómo estás? Hola, pues mucho gusto y gracias por esta apertura, el espacio. La verdad que, como dijiste, el mes del orgullo también es un parteaguas importante en el año para visibilizar, para concientizar sobre todo, y pues que se esté haciendo desde la universidad en un espacio como este. Claro, el 28 de este mes pues es el Día Internacional de la Diversidad Sexual, y con eso también queremos, con este invitado, que nos dé provocaciones de lecturas, porque no solamente es bueno tener el respeto y la conciencia, sino también empaparnos de todo esto a través de las lecturas. ¿Y quién mejor para proponernos y provocarnos con títulos, con autores, que nuestro invitado el día de hoy? Maestro, pues existe una frase dicha por Jorge Luis Borges que nos dice sobre la memoria. Sabemos que él, ejemplar en cuanto a la memoria, nos dice que somos lo que construimos a través de la memoria, y sin esa memoria que vamos incluso externando, pues nos vamos borrando un poco nosotros mismos. Es por eso que mantener este recuerdo vivo y seguirlo difundiendo, pues es parte de mantener esos recuerdos. Y con esto quiero preguntarte, maestro, ¿cómo surge en ti el amor por la lectura? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos que tienes con estos libros, lecturas, claro, cuentos, etcétera? Sí, bueno, es genial remitirse a eso. Yo empecé a leer en el primero de primaria, como marca el sistema escolar, ¿cierto? Y por regalo de este logro de haber adquirido la habilidad de la lectura, me regalaron mis papás un libro de las Crónicas de Narnia, el del caballo y el muchacho, ¿sí? Entonces, eso para mí fue una apertura al libro como objeto material, porque no había poseído uno por mi cuenta, no en la cuestión literaria. Entonces, ese libro pues venía con dedicatoria por parte de mis papás y todo, y eso me gustó mucho. Pero, mientras pensaba de pronto si llegaba una pregunta similar, ¿sí? Tengo que remitirme obligatoriamente al libro del perrito, de la Secretaría de Educación Pública. Parecerá de pronto algo que lo vemos muy nimio, sin embargo, creo que las lecturas que se hacían en ese momento, desconozco las de ahora, por eso digo en ese momento, la selección que había era muy interesante, acompañada de las ilustraciones, ¿no? Porque eso permitía hacer un viaje muy, pues, vívido para quienes estábamos leyendo. Entonces, fíjate, yo creo que tendría que ver con eso, y crecí en un ambiente religioso, en un ambiente católico.
Entonces, en la casa de mi abuelita había historietas de vidas de santos. Y creo que esos 3 elementos son como los que relaciono con mi papel dentro de la lectura y todo lo que me dio un parteaguas para empezar a leer. Claro, maestro, y luego tienes este gusto por la lectura desde ya muy temprana edad. ¿Y existe algún libro tal vez que hayas tomado ya con una, digamos en secundaria o preparatoria, con una seriedad mayor, ¿verdad? Sí. En donde digas, bueno, es que la literatura es lo mío y donde te decidas a tomar este camino de las letras. Sí, hay un libro, recuerdo ahorita 3, pero el primero que me llega a la mente, en su momento había unas estaciones de lectura que se llamaban Paralibros. Me parece que fue por allá de 2006-2012 en ese sexenio, y los Paralibros estaban tal cual en paradas de autobuses y tú podías hacer un registro. Entonces mi mamá en su centro laboral tenía un Paralibro cercano y Eduardo Campech, que falleció me parece en 2024, sí, promotor de la lectura aquí en Zacatecas, le prestaba los libros para que me los prestara a mí. Entonces eso fue más o menos cuando yo estaba en la secundaria, y hay un libro en particular que se llama Te veré en el desayuno, con signos de interrogación, de Guillermo Fadenali, me parece que se llama el autor. Es un libro que creo en este momento no era apropiado para mi edad. Sin embargo, me marcó en una cuestión incluso de narrativa para poder, de pronto yo escribir, en su momento escribía cosas que se parecían a ese libro. Tiene que ver con vida cotidiana, una vida muy actual. Recuerdo escenarios de la Ciudad de México, recuerdo oficinas como Fonacot, que en ese momento me resonaba mucho el nombre, y son vidas cotidianas de México que están desarrollándose, son 4 me parece, y al final confluye toda su historia en un desenlace que pues no se dice aquí. Luego también recuerdo que en estos clubes de lectura había uno en la Biblioteca Mauricio Magdaleno, dirigido por Eduardo Campech. Había una maestra ya rural, y ella mencionaba que tenía un libro que llevó a su escuela para fomentar la lectura, y ese libro ella notó que sus alumnos lo leían así, lo devoraban. El libro se llama Un hilito de sangre, de Eusebio Rubalcaba. Y nuevamente, remitirse a esta experiencia conmigo de Te veré en el desayuno, el libro no era apropiado para las edades. Entonces, al notar cosas que eran provocativas para estas edades, pues finalmente los alumnos lo devoraban, y ese libro, una vez tuve un viaje a Aguascalientes por mi cuenta, lo localicé en una feria de libro y lo compré y ya, luego lo leí también. Me gustó mucho leer a Eusebio Rubalcaba. Y finalmente, un tercer libro que puedo pensar ahora, también vaya a remitirme a la cuestión educativa, a la cuestión de los gobiernos, lo que daban en su momento. Y es un libro que a mi generación, cuando salí de la primaria, nos llegó a todos un ejemplar, a todas las escuelas en sexto de primaria, de El libro salvaje de Juan Villoro. Yo creo que ya es un clásico mexicano ese libro, y también es un despertar a la lectura y un incitar, porque tiene bastantes títulos, pues relata tal cual la experiencia lectora. Entonces, esos 3 libros me han marcado así fuerte. Claro, y bueno, también fueron un parteaguas para decidirte también en tu posgrado en cuanto a la educación, sí, ¿verdad? Que es algo también que tienes ahí como parte de tu estudio y de tu formación, y que veremos que está muy reflejado en cómo has socializado, ¿no? De una manera de convivencia en este club de lectura, que ya hablaremos más adelante, no os desesperéis. Pero vamos a sigamos conociéndote, maestro, con tu biblioteca personal. Sí. Quiero empezar con Humberto Eco, recordándolo que en algún momento invitaba a gente a su casa. Su casa estaba llena de libros, eran paredes y paredes llenas de libros. Entonces había personas que muy soberbias le decían: Humberto, ¿y tú los has leído todos? Y él decía: bueno, pues es que leerlos todos necesitaría reencarnar 1000 veces en esta misma vida. Decía que era imposible, y es ahí donde para él surge el concepto de la antibiblioteca. Pero bueno, remitiéndonos a eso y hablando de las bibliotecas personales, ¿cómo podrías describirnos tu biblioteca personal? ¿Tienes algún acomodo, algún espacio? ¿O es también pilas de libros, que muchas veces pasa, verdad? Sí,
Pues mira, yo vivo con mi pareja. Mi pareja también es un lector acérrimo y apilamos libros. Finalmente apilamos los libros. Tenemos una librería favorita en Zacatecas, que es la que en su mayoría ha nutrido de un tiempo para acá nuestro acervo. Tenemos un acervo compartido y un acervo individual. Es Educal. Educal es una librería fabulosa de aquí de Zacatecas. Tiene ya bastantes años y sus precios son muy accesibles, además de que los temas son muy variados, ¿no? Pero bueno, me remito a Educal porque ahí empecé yo a comprar, sobre todo ya como a finales de la prepa, empecé a comprar yo libros por mi cuenta, a formar algo interesante de mi gusto y han habido distintos acomodos. A veces era por temas en la casa, ¿sí? Historia, psicología, narrativa, también algo de medicina por ahí había, pero luego los íbamos sacando y entonces volvían a su lugar y se desacomodaban. Luego fue por tamaños, luego fue por colores, que más o menos se similaran, se ve muy bonito. Y ahora, en este momento hay una capirotada de libros, a excepción de una colección que estoy haciendo de orgullo, temática que he ido recopilando, y esa sí está como que en medio, ahí la tengo reservada. Sin embargo, no, si ya ahorita están atrás de la tele hay libros, de pronto hay en el comedor, en el carro a veces también andan por ahí libros, entonces, no, es la antibiblioteca. Exacto, ¿verdad? Son esos libros que forman parte, a pesar de que no los hemos terminado de leer o probablemente no los leeremos porque la vida es muy corta para todos los libros que quisiéramos leer, pero bueno, forman parte de nosotros de alguna manera. El hecho de comprarlo, de tenerlo ahí, pues forma parte de nosotros. Maestro, y también quiero recordar a esta escritora Virginia Woolf, que bueno, ella al momento de leer, igualmente de escribir, tenía un hábito muy particular que era estar de pie. Wow. O sea, ya pasaba las horas de pie. Y eso pues forma parte de estos hábitos que vamos teniendo según nuestra personalidad al momento de leer y de escribir. Y con esto quiero preguntarte, maestro, si tienes algún hábito o ritual de lectura que sea particular o que quieras compartirnos. Hubo un tiempo, vivía en una casa que era de una sola planta y aprovechamos para tener jitomates en la azotea. Entonces, eso fue en pandemia, porque pues la pandemia nos permitió hacer cosas que luego no nos permitía los hábitos de la cotidianidad, ¿no? Pero me subí a esa azotea a leer y me gustaba hacerlo teniendo de fondo la parte del cielo, pues. Eso se escucha muy idílico. También hay otras formas en las que luego me gusta concentrarme y es en la ruta. En la ruta de Tierra y Libertad, que a veces la frecuento, hay un proceso interesante porque, no sé, como que luego el ruido de las cumbias y todo eso me vuelve un ruido blanco y me deja meterme como que en la lectura. No sé por qué me pasa eso, pero hay algo en ese fenómeno. Es un hábito muy particular. Aparte me imagino, bueno, la turbulencia de los camiones en esa parte que es como la bajada, la subida. Pero entonces, ahí te gusta leer, ¿verdad? Digo, me pasó, perdón que te interrumpa, hace poquito se subió una vecina a la ruta y pues como, híjole, ya me interrumpió, claro. Pero, porque como son tiempos largos los de los transportes, un tiempo que le dedico es el de la lectura. Y ahora se presta mucho, la materialidad del libro ha evolucionado y estos aparatitos del Kindle está bien porque te permite como llevar un montón de cosas en ese momento. Otro hábito es simplemente donde caiga en la casa, me pongo a leer. No suelo leer acostado, me gusta hacerlo sentado. Sí, eso me gusta. Y pues no leo una sola lectura al mismo tiempo. Hay varios libros por ahí con los que tengo deuda. Claro. Entonces es eso. No, pues qué particularidad nos has compartido. En el próximo entrevistado ya no voy a citar a Virginia Woolf y bueno, te voy a traer a ti a la conversación diciendo que bueno, el maestro Manuel Palma lee de esta manera y claro que hay que aprovechar todos los momentos, ¿verdad? Sí. Momentos muertos del día que estamos sentados esperando, entonces es ideal, maestro.
Y bueno, ya vamos a adentrarnos un poco a esta cultura de la diversidad y adentrarnos más sobre todo en lecturas que puedan también ser una provocación para aquellos quienes nos están viendo y realmente no sabemos cómo empezar. Y bueno, sí tenemos este gusto o sí nos gustaría mucho conocer cómo surge. Y yo quiero preguntarte, maestro, si existe algún libro o varios libros que hayan despertado en ti o entender mejor esta cultura de la diversidad y las luchas también por la inclusión y los derechos humanos de todas, de todos, de todes. De todes. Sí, mira, yo empecé a acercarme en la licenciatura, conocí varias corrientes que eran como más nuevas, por así decirlo, más próximas a nuestra contemporaneidad, y ahí descubrí la teoría queer. Entonces, ya la homosexualidad me atraviesa a mí desde toda la vida, e hice clic con esta teoría, empecé a investigar más, y ya en la recta final para concluir la licenciatura, provoqué a una de mis docentes a trabajar de la mano esta corriente, esta teoría, en la literatura para poder llevar a cabo mi trabajo. Entonces, es a partir de ahí que yo comienzo a identificar ciertos factores en las lecturas. A veces unas son destinadas hacia la parte de la diversidad, otras que tienen ciertos rasgos por ahí escondidos. Y así es como aterricé a un personaje zacatecano, cuya vida estuvo atravesada también por la homosexualidad, pero también su narrativa. Estoy hablando de Severino Salazar, y este autor de Tepetongo tiene una novela que se llama Donde deben estar las catedrales. En su momento, no sé si todavía esté, pero la vendían en la librería El Quijote. Y creo que tenían una alianza con Juan Pablo Editores, que es la editorial que trabajó a Severino Salazar. Entonces, fue un acercamiento muy interesante porque me remitía a cuestiones muy personales en cuanto a la vivencia de ser una persona sexodiversa, pero también la cuestión local, la cuestión regional de lo zacatecano. Entonces, yo invitaría a la gente, pues, en el sentido de la pregunta, a buscar un poco más sobre Severino Salazar. Falleció en 2005, apenas ayer, creo, antier, fue aniversario de nacimiento de este personaje, ¿sí? Y ya luego él se dedicó a trabajar en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Veracruzana. Por ahí hay varios trabajos en torno a él, pero su narrativa, no solamente esa novela tiene un texto relacionado a lo diverso, también hay varios cuentos que permiten adentrarse a lo sexodiverso. Eso en la parte regional. Por otro lado, pues, híjole, hay un buen de lecturas. Hay un clásico mexicano de diversidad sexual. De pronto he escuchado que generaciones actuales le están poniendo ya un sesgo luego dicen de funa, pero porque los códigos responden a unas décadas ya alejadas de nosotros. Entonces pasa ese rechazo con las generaciones actuales que tienen nuevos conceptos para entender la diversidad. Sin embargo, ese libro es un parteaguas también, y estoy hablando del Vampiro de la Colonia Roma, de Luis Zapata, que pues trajo a colación al mundo de la literatura, al mundo también del capitalismo literario también, porque finalmente es también un negocio, nuevos códigos, nuevos conceptos y nuevas historias que en México de su momento pues no aceptaba muy bien. Claro, sí. Claro que sí, maestro. Y maestro, quisiera que nos contextualizaras un poco, Sí. Y nos hicieras comprender mejor, bueno, qué es, que eres especialista en esto, y también trayendo a colación el tema de tu trabajo de tesis, me imagino que de licenciatura, pero primero que nos digas qué es la literatura queer y, bueno, a partir de tus hallazgos encontrados o, bueno, de este trabajo que realizaste en la licenciatura, ¿cómo fue también este proceso, no? Bueno, hay que entender, lo queer es un concepto que deviene, en el español podría ser lo maricón, lo marica, lo joto. Lo queer fue una burla que se usaba en el inglés para denominar a lo raro, a la disidencia.
Entonces viene un proceso de travestimiento del lenguaje, que así decía Carlos Monsiváis, de revertir o subvertir la carga que tiene una palabra para volverla positiva, apropiarse de ella. Entonces, estos estudios queer pues son estudios maricas, son estudios raros. En América Latina ha habido también una revolución muy interesante para apropiarse del concepto desde el español, o ponerle otros términos, ¿sí? Pero finalmente es eso, es la llegada de lo diverso, de las identidades diversas, de las sexualidades diversas a lo académico, ¿sí? Y con ello pues vienen un montón de estudios que tienen que ver con, no sé, edades, regiones, subculturas también, ¿sí? Y en ese sentido hay literatura que a propósito se enmarcan en ese sentido, hay otra que no lo hace, pero que tiene una serie de posibilidades para leerse desde ese enfoque. Entonces, así es como lo fui comprendiendo. Los estudios queer vienen del feminismo finalmente, de los estudios de género, pero sí creo que hay un parteaguas que, no que lo separe, pero creo que cuando ya formó su propio corpus, la teoría queer, entonces ya tiene como otras vertientes hacia donde dirigirse. En cuanto al proceso de la literatura y de la tesis, pues me enfoqué en dos cuentos, de Severino Salazar. Finalmente, por eso lo traigo a colación. Un cuento es Jesús, que mi gozo perdure, y es bien interesante porque retoma el fenómeno de la cristiada en Zacatecas y retoma a una personaje que se llama Terry Holiday, y yo no la conocía, veía que tenía ciertas características que rozaban entre lo masculino, entre lo femenino, pero ahí era presentada como una mujer. Sin embargo, había algo que a mí me llamaba la atención. Entonces empecé a buscar, a releer, y encontré que Terry Holiday existe, tan existe que ahorita en Soundboards por ahí pueden ir, hay un libro que acaban de publicar, es una biografía de ella, y es una artista trans mexicana que estuvo por aquí en Zacatecas, y seguramente Severino Salazar la encontró y la volvió un personaje de su cuentística. Yo a ella la entrevisté por ahí una vez por internet, me dijo que ella sí lo conocía, pero no sabía de este cuento que estaba basado en ella, que finalmente es una separación porque la tomó como referencia. Claro. ¿Sí? Y hay otro texto que usé en la tesis que se llama el mayate. El mayate es un concepto muy de la jerga homosexual en México y se refiere a estos hombres que suelen salir con personas mayores porque les pagan, pero que viven una vida heterosexual, tienen pareja, tienen hijos, pero comparten esa otra vida pues para recibir dinero a cambio de la compañía. Entonces Severino Salazar lo construye muy bien en forma de bestiario y está describiendo un animalito, el mayate, el insectito verde, el escarabajo, tornasol, que luego se usaba antes, lo amarraban en un hilito, ¿no? Y lo va deformando hasta convertirlo en el mayate que les presenté, que es este hombre que intercambia sus servicios. Muy interesante, maestro. Pues yo creo que esta tesis tuya la has publicado como parte de un estudio literario de crítica literaria. Aún no. Pero bueno, ojalá, ¿verdad? Sí, sería muy interesante. Claro. Sobre todo porque Severino Salazar se ha trabajado en Zacatecas, no desde esta perspectiva, y lo que se ha trabajado son textos pequeñitos dentro de la universidad, dentro de Zacatecas. Lo que hay de él es de fuera de aquí, creo que hace falta valorarlo más. Claro, y sobre todo esto, maestro, a veces estamos buscando, personalidades zacatecanas, ¿no? Sí. A quien renombrar, a quien hacerle honor, y creo que este escritor, pues sería increíble, ¿verdad, maestro? Sí. Pues ahí está la tarea. Ojalá pronto nos vuelvas a visitar con este libro, pues para presentarlo aquí en TV Guas. Maestro, y continuemos con esta trayectoria tuya que has hecho en fomento a la lectura. Y bueno, sabemos que tienes un proyecto que ya tiene bastante tiempo, que se llama Hilos Imaginarios. Cuéntanos cómo surge este proyecto y cómo llegas a crear esta comunidad de lectores. Nos encantaría mucho conocer todos los detalles de este proyecto tuyo. Sí, bueno, Hilos Imaginarios es un club de lectura que para cuestiones burocráticas a veces se viste de sala de lectura, a veces de club de lectura, ¿sí? Porque
me preparé en pandemia con los diplomados, invitar también a la gente, de salas de lectura que se ofrecen desde el Instituto Zacatecano de Cultura y de clubes de lectura que se ofrecen desde el Fondo de Cultura Económica. Eso hace una acreditación al espacio y permite pues, conocer de eventos, de más cosas o encuentros entre clubes, ¿no? Pero Hilos Imaginarios, cuando nació, pues fue un proyecto de pandemia. Finalmente la pandemia me permitió hacer muchas cosas, afortunadamente. Y yo quería leer cuentos en vivo, en videollamada con otras personas. Entonces así empezó, nos reuníamos, leíamos a Borges, que lo mencionabas, y de pronto se hacía la conversación. Ya luego se le puso un nombre, pensando que en la lectura compartida, en la lectura colectiva, hay una especie de hilaje, de hilado, que se lleva a cabo porque las ideas se van conectando como un hilo, como una madeja. Y entonces es por ello que se llama Hilos Imaginarios. El club siguió, se convirtió en un grupo de Facebook donde se albergaban ahí las lecturas y ya más gente opinaba en los comentarios. Y luego ya migró, tiene 2 años que migró a la presencialidad, porque lo hacíamos primero así en línea, luego se hizo itinerante de irse a un lugar, un cafecito, un cuento y acabamos. Pero ahorita sí ya es una lectura más avanzada, la gente que estamos ahí pues son personas magníficas y aparte de compartir las lecturas de los libros, hacemos lectura también pues del mundo y de lo que nos rodea, y eso se enlaza muy bien al momento de intercambiar en un debate acerca de las experiencias lectoras. Recién leímos, hablando de lo diverso y de Hilos Imaginarios, un texto de un autor que es de Vietnam, es vietnamita, se llama Ocean Vuong, y tiene un texto que se llama En la Tierra somos fugazmente grandiosos. Es un libro fascinante, potente, le atraviesa la diversidad, pero también le atraviesa la parte de la migración y cómo es ser extranjero en un lugar de extranjeros como Estados Unidos. Sí, es eso. Creo que finalmente un club de lectura es un espacio de extranjeros, pero que ahí pues comparten sus diferencias para crear lazos muy interesantes. Entonces, eso sí, Los Imaginarios. Perfecto. Maestro, y a mí me surge mucha curiosidad en cuanto a los ritmos de lectura. Un poco que nos pudieras platicar de esta dinámica del mismo club, Hilos Imaginarios. ¿Cómo es? Bueno, se escoge un libro, se dan ciertas sesiones para comentarlo después de cierto tiempo. ¿Cómo funciona este ritmo lector para tus miembros que forman parte? Sí, pues siempre se ha trabajado, ya es como un hábito, las reuniones son en sábado. Porque los ritmos de vida de cada persona han permitido que los sábados podamos congregarnos y no nos vemos de forma periódica para leer un capítulo o leer cierto número de páginas, sino que nos reunimos ya para el encuentro final una vez que se terminó la lectura. Pero hay una premisa interesante en Hilos Imaginarios que se remite a Daniel Penna, francés, promotor de lectura, que creó el decálogo de los 10 derechos de los lectores y las lectoras, y uno de ellos es el derecho a no leer, entonces, o no acabar un libro. Y eso es una base importante de Hilos Imaginarios, porque no hay un sentido punitivo o un sentido de culpa si la persona que en ese momento, o porque no le gustó o porque no pudo, no leyó. Entonces, esa es una de las premisas, reunirnos en sábados, hacerlo itinerante, vamos a los cafés locales o a veces en las casas de los miembros, y que el encuentro se da una vez que la lectura ya está concluida. Las propuestas de libros en su momento se hacían como por mes al azar, 3 personas lo hacían y la que se votaba más era la que quedaba. Esta vez, este 2026, estamos leyendo a partir de un encuentro que tuvimos a finales de diciembre. Cada quien llevó 2 propuestas. Y esas propuestas por temáticas se hicieron ya un acomodo durante todo el año. Entonces, estamos leyendo una variedad de cosas muy interesantes porque primero estábamos, no sé, en una cuestión de gastronomía y luego saltamos a narrativa y ahorita estamos en una cuestión de historia relacionada también con tecnología. Estamos leyendo a Nexus de un autor que está muy en boga, Yuval Noah Harari, algo así me parece.
Ese es el texto, habla sobre la inteligencia artificial. Y también algo muy interesante de Hilos Imaginarios es que nos damos a la tarea de buscar autores. Y de pronto los libros que se prestan para buscar a sus autores, pues tenemos encuentros con ellos. Y ya sean por videollamada, o el caso más reciente que tuvimos un encuentro con Maritza M. Buendía de Zacatecas, la leímos y aparte pudimos conversar con ella. Excelente. Maestro, ya para finalizar este tema de este Club de Lectura Hilos Imaginarios, si quisiéramos formar parte de este club, ¿cómo podríamos encontrarte? Si tiene algún costo. Sí, pues el club es totalmente gratuito, es abierto, es un regalo para la gente. Sí, finalmente no es mío Hilos Imaginarios, sino que se creó y se repartió y pues ahí está, es un espacio vivo. Pero para entrar, pues en redes sociales estamos así, Hilos Imaginarios. Entonces ahí se publica la lectura en la que estamos llevando a cabo en el mes, y también se publica la fecha y hora del encuentro, también como el lugar. Las personas pueden escribir un mensaje, se les manda el texto de forma digital y pues ya vernos el día de la sesión. Si se sienten a gusto, que seguramente puede que sea así porque somos personas especiales y hacemos que la gente se sienta también así, pueden quedarse. Y no es como tiene que ser ya una persona que lea mucho, sino, por ejemplo, hay personas que tienen mucho esta curiosidad de empezar con el hábito de la lectura, pero realmente no han tenido tal vez o la provocación, la motivación correcta. Entonces, ¿este tipo de personas también pueden acudir a este colectivo? Sí, ha sido bien interesante ver cómo las personas que entraron y han permanecido venían con un bagaje muy distinto a... Claro, porque cada quien construimos nuestras lecturas con base en nuestros intereses, pero como es un espacio colectivo y las propuestas vienen de estos gustos personales, de pronto se podría pensar que hay un choque con los intereses. Y creo que he notado una evolución en la apertura. Creo que una persona lectora, no, es difícil clasificar a las personas, pero si yo identificara o pudiera ponerle una característica a una persona lectora, es una persona abierta a distintos temas, ¿sí? Y creo que en Hilos Imaginarios se ha visto esa apertura, esa evolución de las personas que llegan y también de las personas que estamos, porque luego esas personas nuevas nos traen lecturas diferentes. Entonces es bien interesante eso y cualquiera pues puede ingresar. Eso sí, pues al hablar de cualquiera, también creo que debo mencionar, hay clubes en Zacatecas, hay una ola muy interesante, pero este club no está pensado para personas menores de edad, al menos en ese sentido. Ese cualquiera está limitado por la edad. Exacto, sí. Es muy bueno decirlo, maestro. Sí. Maestro, vamos a hacer una pequeña pausa, pero quédense con nosotros para seguir descubriendo la loable trayectoria del maestro Manuel Palma. Adéntrate al fascinante mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología, de la mano de expertos en la materia. Disfruta de entrevistas, análisis y debates. Amplía tu conocimiento todos los martes y jueves 12 horas y 19 horas, domingo 12 horas. Solo por TV UAS. Aquí la ciencia cobra vida. Conoce a los científicos que con pasión transforman el mundo. Tecnología, innovación e investigación que inspira a las nuevas generaciones. Actis, martes y jueves, 13 horas y 17 horas, sábado, 18 horas. Solo por TV UAS. Estás viendo TV UAS. Televisión Universitaria. Explora el mundo del séptimo arte, acompañado de Paola Reyes. Además, cada semana disfruta de una recomendación de cine internacional. Prepárate para un programa que celebra la riqueza del cine. Plano secuencia, lunes, miércoles, sábado y domingo, 16 horas, solo por TV UAS. Psicofonía. El otro lado de la música. Diviértete durante media hora, donde conocerás artistas, propuestas musicales, festivales musicales y conciertos. Solo por TV UAS. Psicofonía. El otro lado de la música.
Pasión, análisis, entrevistas, reportajes, debate, crónicas, estadísticas, transmisiones en vivo con el mejor equipo, lo mejor del deporte, solo por TV UAS Deportes, lunes y jueves, 18 horas. TV UAS, Televisión Universitaria. TV UAS es pasión, cultura, ciencia, expresión, libertad. TV UAS, eres tú. Televisión Universitaria. TV UAS. ¿Qué tal, amigos de TV UAS, amigas de TV UAS? Estamos de regreso en este Ex Libris y tenemos como invitado de honor al maestro Manuel Palma, quien nos acompaña en esta ocasión, y vamos a retomar estas cuestiones tan interesantes. Y algo que nos interesa mucho conocer sobre tu trayectoria, maestro, es estas investigaciones que has realizado a lo largo de tus posgrados. Tal es el caso de la maestría en educación y, bueno, actualmente que estás doctorándote en historia. Nos gustaría saber cómo han sido estas investigaciones, qué temas has tratado. Sí, bueno, pues la Universidad Autónoma de Zacatecas ha sido casa de mucha gente que también me ha permitido indagar en estas cuestiones desde su núcleo, desde sus unidades académicas. El primer caso fue la licenciatura en letras de la que ya hablé, luego una maestría en educación en docencia superior, donde llevé a cabo una investigación, una tesis que estuvo relacionada sobre todo a hacer una propuesta académica, una propuesta para anexar en el currículum de la unidad académica preparatoria, de las múltiples prepas de la UAS, lecturas LGBT. Entonces yo hice un listado de muchas lecturas, pero desarrollé actividades específicas para 4 textos que están enmarcados en lo LGBT, cada letra. Entonces los digo rápidamente. El primero se llama Aprovechate de mí. Es de una autora, Xochitl Lagunes, que de hecho va a venir el próximo 2 de julio al Festival Cultural de la Diversidad Sexual, 6 de la tarde, por ahí en Ciudadela del Arte. Va a presentar ese libro y está a la venta en Educal en 90 pesos. Bueno, ese es un comercial. Es un libro pequeñito, entrelaza la cuestión de la homosexualidad, por así decirlo, de la bisexualidad, también se ve por ahí, pero también la parte de las relaciones entre mayores y menores y el consentimiento que debe haber y la posibilidad de un abuso. Claro. Eso además lo entrelaza la autora con canciones de Café Tacuba. Cada capítulo es una canción de Café Tacuba. Wow. En la misma tónica hay otro libro que se llama La mítica máquina de karaoke, y en La mítica máquina de karaoke se habla de canciones pop. Entonces es un personaje que ha afrontado su vida y los retos que le da la homosexualidad con canciones pop de Faye, de Gloria Trevi, muchas otras. Entonces es muy rica esa lectura. Hay un texto fundacional de la literatura lésbica en México que se llama Amora, de Rosa María Rofiel, y ese texto también lo incluí como propuesta. Claro. Es un texto que le pasa lo mismo que a Luis Zapata con El vampiro de la colonia Roma. De pronto ya no encaja mucho en los conceptos que hay en la actualidad, pero no se le puede negar la cuestión de que hace un antes y un después en la visibilidad. Y finalmente hay otro texto que justo en este momento se me fue el título, pero lo voy a deber para una próxima sesión, que está relacionado con la vivencia trans. Sobre la vivencia trans en México hay muy pocos textos, y ese texto llegó a mis manos por una cuestión de hilos imaginarios, donde en un acervo llega ese material y me puse a leerlo. El autor se apellida Malpica y lleva el nombre del personaje. El texto habla de una transición de una mujer trans, cómo vive su proceso de transición. Entonces es eso. Y finalmente en el doctorado estoy trabajando una investigación académica en torno a la historia regional de la homosexualidad en México, homosexualidad masculina finalmente, y tiene que ver con un periodo aproximado que va desde los 70 hasta 2006. Elegí el 2006 porque es cuando se da por primera vez el Festival de la Diversidad Sexual, el Festival Cultural de la Diversidad Sexual aquí. Claro, y es tan importante, ¿verdad? Sí. Forma parte de
de una sensibilización, pero también de visibilizar y bueno, una conciencia tan importante. Bueno, pues cuando ya estés recibido de doctor, pues nos gustaría nuevamente tenerte aquí en el foro, maestro, para platicar de esas investigaciones tuyas. Gracias. Maestro, y a propósito, y continuando con vernos reflejados en los libros, quisiéramos saber si existe algún personaje o algún autor con el que te veas reflejado o digas, bueno, soy, ¿verdad? Soy o hemos vivido o tenemos algo muy parecido que conectamos muchísimo más. Sí, es una pregunta bien complicada porque creo que en el proceso en el que uno va creciendo o leyendo a través del tiempo te relacionas de una forma muy particular con las obras y sus autores. Si me voy a la parte homosexual, creo que es un ideal, pero me parece increíble la labor que han hecho tanto Salvador Novo como Carlos Monsiváis. Entonces, sí o sí los veo como una inspiración para el proceso que llevo a cabo, para esta cuestión también crónica, de llevar a cabo crónicas sobre los sexodiversos, sobre la cultura popular que está en una región, en una localidad, y eso me atravesó desde que los conocí para también llevar a cabo estas investigaciones. Hay un autor que está vivo, con quien me siento muy identificado con sus textos, se llama Antonio Ramos Revillas y tiene 3 textos que me parecen increíbles, los digo rápidamente. El primero es Los últimos hijos. Ese es el texto con el que lo conocí y me atravesó. Tiene un cachito que sucede aquí en Zacatecas. Tiene otro texto que se llama Salvajes y he visto que lo vende la librería universitaria. Es un libro del Fondo de Cultura Económica. Y hay un tercer libro que se llama La Dama de la Selva. He tratado de rastrear otros textos de él. Es un autor regiomontano y le sigo la pista desde que lo conocí. Excelente. Hay vínculo. Claro, maestro. Y por si fuera poco, el maestro no solamente es fundador de Hilos Imaginarios, sino que también tienes un colectivo, Sangre de Tuna. Y bueno, quisiéramos conocer más este colectivo, que nos hablaras más sobre todo cuáles han sido estos retos, estas satisfacciones en cuanto a tener un colectivo que está orientado sobre todo a favor del activismo y sobre todo la diversidad sexogenérica, maestro. Sí, Sangre de Tuna también es como, fíjate, en Hilos Imaginarios tratamos de trazar actividades enfocadas a la parte sexodiversa, a la parte del género, pero al tratarse de un club de lectura, entendimos finalmente que no era su rubro y que le íbamos a dar una forma que no correspondía, porque la lectura a lo mejor lo podemos entender como ese repositorio de ideas, pero a la acción se necesitaba otro espacio distinto. Y entonces es como nace Sangre de Tuna con otras personas que también son geniales para el trabajo que se lleva a cabo. Y las actividades que se realizan ahí están enfocadas a la cuestión académica. Tenemos 3 ejes que son resistencia, conocimiento y libertad. Entonces, desde esas 3 vertientes es que generamos las actividades para poder liberar, por decirlo de algún modo, o emancipar en esta visión muy freiriana de la educación, ¿sí? A las comunidades sexodiversas, a estas poblaciones. Tuvimos un congreso aquí mismo en la universidad el año pasado, fue el primer congreso LGBT que se lleva a cabo en la ciudad, que se lleva a cabo en la universidad y concentró gente de muchas latitudes. Entonces, es sobre todo eso, es una experiencia muy bonita, muy rica, muy interesante también, pero está enfocada en eso, en dar conocimiento y generarlo también. Claro, y bueno, sobre todo ser activista y también ser un grupo de apoyo para muchísimas personas, creo que es algo muy importante y muy loable en toda esta trayectoria. Maestro, y bueno, para terminar, pero también dejarte la invitación, y sabes que las puertas pues están abiertas aquí en TV UAS para próximas invitaciones, próximas colaboraciones, pero quisiera que nos dejaras una reflexión final, sobre todo, bueno, con todos estos temas que has tocado y que son tan latentes hoy en día, todavía tenemos una deuda muy grande por pagar con toda esta diversidad y todas estas formas de ser. Maestro, ¿cuál sería tu última reflexión? Yo creo que es importante que a través de la lectura las personas podamos acercarnos y permitirnos estar atravesados por la alteridad, por la otredad, por todo esto que
a lo mejor no congeniamos, a lo mejor no es parte de nuestra vida, pero que existe y que ha existido y que está en todo momento presente. Entonces yo creo que la lectura, yo creo que programas como este son una oportunidad valiosísima en nuestra región, en Zacatecas, para adentrarnos a este proceso de conocer lo diferente. Y en ese proceso de conocerlo a través de la lectura es que también se abren grietas en nuestros caparazones para entender un poco los procesos emocionales, los procesos de injusticias, los procesos que son humanos también, son humanos y pues eso, acercarse a la lectura, permitirse ser atravesado por ella y a partir de ahí que la lectura del mundo, ya no la de los libros, también esté influenciada por esas lecturas literarias de las que hablé y de las que otras personas también puedan conocer. Muy bien, pues maestro, te agradecemos, se nos terminó el tiempo, pasa tan rápido, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y que todas estas provocaciones nos quedan pendientes por leer y por también conocer y seguirte en estos proyectos que llevas a cabo sociales, colectivos, que es, recuérdalo bien, Hilos Imaginarios y Sangre de Tuna. Así que estemos muy al pendiente porque este mes habrá muchísimas actividades y ya lo saben, pues esto ha sido Ex Libris y nos vemos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, maestra. Muchas gracias.